Muy bien, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este segundo espacio abierto para el aprendizaje, el módulo número 5, generación 37 de la argumentación. Estamos en la semana número 1, pues siendo las 8 de la noche, vamos a dar inicio a este recurso que propone Preparatoria en línea CEP para que vayan esclareciéndose, para que vayan externando sus dudas, sus opiniones, sus perspectivas, sus expectativas en función de los tópicos que se han manejado en esta unidad número 1 de esta semana número 1 del módulo 5 llamado argumentación. Entonces vamos a presentarle el orden de la sesión, cómo vamos a ir avanzando, cómo vamos a ir avanzando en esta hora que tenemos, ¿no? Bueno, pues sean bienvenidos todos. Ahí está la bienvenida como tal. Agradezco a quienes estén o se hayan conectado para este espacio. También el día miércoles se conectaron 2 personas. Desafortunadamente no logré culminar la sesión por problemas de energía eléctrica. Esperemos que este día no. Al parecer todo está muy bien. Entonces vamos a aprovechar lo más que se pueda el tiempo. Sin embargo, bueno, nuevamente agradezco a todos aquellos que se han integrado a esta sesión. Entonces vamos viendo que según lo programado, pues tenemos la bienvenida, el propósito de la sesión y de la unidad. Va a haber un espacio inmediato a esto de dudas y preguntas, en el caso de que ustedes la tengan, y si no, bueno, pues yo también tengo que preguntar o haré algunas preguntas para que también pues esto sea de manera interactiva, para que realmente haya un diálogo y no solo sea un monólogo, es decir, por parte de un servidor, sino que también ustedes puedan aportar, puedan opinar, puedan comentar algo ante esta sesión. Entonces, viene esta parte de dudas y preguntas, viene la parte de la exposición, ¿no?, de los tópicos que corresponden al día de hoy, en el orden o en la secuencia que se manejan por cada una de las unidades y también por semana, ¿no? Posteriormente viene algunos ejemplos, hay un ejercicio por ahí que se les propone, las conclusiones y la despedida, ¿no? Entonces, esperamos sea de provecho este espacio abierto para el aprendizaje, donde todos pues, podamos colaborar, todos aprendamos, todos agreguemos algo, ¿no?, a nuestros compañeros. La finalidad como tal va siendo una de ellas, pues esto, el compartir el conocimiento, el compartir las experiencias, y esto favorece nuestro aprendizaje. Y bueno, pues vamos de lleno. Les presento los propósitos de la unidad. En este caso, de la unidad número 1, construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos desde diferentes problemáticas contextuales, ¿no? En la sesión del día miércoles, pues eso les comentaba, ¿no? Que no se quede nada más en la parte teórica, que no se quede nada más en la parte de escribir un texto y subirlo como actividad integradora, sino que realmente pues pueda proyectarse el desarrollo de habilidades argumentativas, ¿no? El otro, analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas que expresan opiniones sustentadas con argumentos mediante la generación de debates con una actitud respetuosa y responsable, y también elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación, ¿no?, que es el enfoque que daré el día de hoy para este espacio de aprendizaje, ¿no? Para este espacio abierto al aprendizaje. Entonces nos vamos a ir por esa parte sobre, bueno, los problemas que se puedan presentar en los diferentes ámbitos. Ya lo mencionaba, pues en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el área de matemáticas, en el área de sociales, en el área de comunicación, todo lo que pueda impactarnos, todo lo que pueda tener que ver con nosotros, ¿no?, en en nuestro entorno, en nuestro contexto como tal, ¿no? Entonces, ¿qué solución, qué propuestas hay? Ese sería el propósito de la unidad, y el propósito de este espacio abierto ya lo he venido diciendo en el anterior y nuevamente lo comento, lo repito. Estos espacios son para generar preguntas, dudas, esos espacios son para, pues, opinar, para presentar el criterio personal acerca de los temas que se estén viendo, y generar un espacio también de confianza. Creo, pienso y siento que pues somos pocos, normalmente el número de alumnos
se conectan o de manera en vivo. En este caso, en estos espacios, pues son mínimos, ¿no? A veces no pasan ni de 10. Entonces, esto nos puede ayudar a que pues se crea una especie de confianza en donde pues, no tengamos pena de presentar nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestra opinión, nuestro punto de vista, de tal forma que pues sea enriquecedora, ¿no? Entonces vayamos creando estos espacios de confianza que nos pueda permitir pues compartir lo que traemos, lo que conocemos, las dudas que tengamos en el transcurso de estos espacios abiertos. Todavía nos quedan 6, ¿no? Este es el segundo. Entonces, si van a continuar, si van a estar por aquí para que sea una participación activa, bueno, pues les voy a estar esperando y les voy a estar colocando algunos ejercicios para que puedan ayudarnos a que ustedes aporten algo y así pues también se practique en función de las actividades integradoras que se tienen. ¿Eh? Muy bien, pues bueno, llega el espacio de dudas, preguntas generales que puedan tener. Con toda la confianza pueden preguntar si hay alguna duda, algún comentario, alguna duda instruccional respecto de las actividades integradoras. Y digo instruccionales, es decir, en función de las instrucciones, no tanto de la forma o el modo como habría que elaborar la actividad, porque como bien saben, bueno, les corresponde a ustedes desarrollar esas habilidades, leer, analizar las instrucciones, medirse por medio de las rúbricas y pues elaborar y entregar su actividad integradora. Entonces, ¿alguna duda en función de los temas, en función de las instrucciones de las actividades integradoras, en función de los tiempos, con toda la confianza? Quedo a sus órdenes. Pueden abrir micrófono o pueden escribir en el chat. Les leo o les escucho. Muy bien, Anaí, muchas gracias. Anaí nos escribe en el chat y nos dice que no hay ninguna duda. Al parecer, pues está bastante claro. Entonces me toca a mí preguntar. Entonces yo les preguntaría y les preguntaría de manera directa para considerar esto como una participación activa, porque es lo que se solicita. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos revisando estos tópicos que se van a desarrollar. Sin embargo, sí necesito conocer o saber qué es lo que tienen de conocimientos previos. De hecho, algunos ya probablemente ya hicieron su actividad integradora número 2. Sin embargo, pues no está de más ratificar lo que ya conocen o ya saben, ¿no? A ver, pregunto a Milagros. ¿Qué es un ensayo, Milagros? Si puedes escribirme, por favor, con tus propias palabras, a qué nos referimos cuando hablamos de un ensayo. Con toda la confianza puedes responderme, ya sea abriendo micrófono o también escribiéndome por medio del chat. En una frase, en una oración, ¿qué es un ensayo? Sin tanta definición. Mientras se prepara Anaí Olivares y me responde la segunda pregunta, ¿qué es lo más confuso de un ensayo al elaborarlo? Igual puede abrir micrófono o puede escribir en el chat sin problema ninguno. Por otra parte, se prepara Aileen, igual si me puede responder, ¿cuáles son las partes del ensayo, de su estructura en general? Y por último, RAM 23 13 42 45.
¿qué relación hay entre el ensayo, argumentos, opiniones y afirmaciones? ¿No? Entonces queda abierto nuevamente el micrófono y también el chat. Les leo o les escucho. Hola, buenas noches. Buenas Mí, noches. para mí lo más confuso es la estructura del cómo elaborarlo. Muy bien, Anaí. Sería lo más confuso, ¿no? Que tú alcanzas a notar, ¿no? ¿Qué es lo más confuso? El ensayo al elaborarlo. Ok, es válida, ¿no? Está muy bien. Es válida tu respuesta. Probablemente los demás tengan otra experiencia, pero bueno, ya lo hemos, o ya se ha anunciado, o ya se han colocado recursos que pues nos van a explicar. De hecho, dentro de las diapositivas que traigo, pues ahí viene la estructura, ahí lo vamos a ver. Esperemos si al final podamos resolver tu duda. Milagros López, para mí un ensayo es platicar, ¿no? Platicar. A ver, vamos a leer completamente el mensaje de su compañera. Es platicar algo, ¿no? Es platicar algo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Practicar algo, no platicar, leí mal. Practicar algo. Y Aileen, el ensayo, introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, creo que RAN 2313-245 no está. Sí estoy. Nada más Ah, sí, está. sí, sí está. Sí, es donde Adelante, estoy. te escucho. Bueno, yo veo que la relación que hay entre un ensayo, argumento, opinión y una afirmación es que el ensayo, como bien lo dije, es ensayar algo o bien escribirlo para sacar un argumento o una opinión y de eso en base sacar una afirmación de este tema. Ok, te agradezco, te agradezco. Sí, pues la pregunta era, ¿no? ¿Qué relación hay entre un ensayo, entre el ensayo, el argumento, la opinión y la afirmación, ¿no? Habría que ver quién está dentro, quién se compone de argumentos, qué se compone de afirmaciones, opiniones, si el ensayo de argumentos o el argumento de ensayos, o opiniones o afirmaciones, ¿no? De hecho, dentro de la actividad integradora número 1, pues les pedían distinguir cada uno de esos elementos. Y dentro de la actividad integradora número 2, pues les están pidiendo argumentos para poder construir su ensayo. Muy bien, agradezco sus participaciones. Recuerden que para poder adquirir el puntaje dentro de esos espacios abiertos es importante que haya una interacción, un diálogo verdadero, una construcción del conocimiento, tanto por parte de ustedes como por parte de un servidor, ¿no? Que sirva hasta cierto punto, de cierta medida, en que todos participemos en lo que hacemos. Muy bien, bueno, voy a continuar con esto. Gracias por sus respuestas. Vamos a ir viendo, vamos a ir resolviendo las preguntas que se han planteado desde este momento para complementar lo que ustedes han propuesto. Pues ahí está, ¿no? Los argumentos. En la sesión del miércoles pasado ya presentábamos cuál es la estructura de un argumento, y hemos dicho cómo están construidos. Y hace rato una pregunta que se le hacía su compañero que se identifica como Ram. ¿Cuál es su nombre, Ram 23? Ramiro. Ramiro, ok, Ramiro. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bien nos comentaba Ramiro, ¿no? Ensayar es, como mencionaba igual su compañera, es practicar algo, argumentar como tal es dar justificaciones, argumentar es dar razones de hecho en el foro Aprendiendo hoy les decía,
Hoy les escribía a ustedes en el foro y colocaba yo y les decía, argumentar es ser fiel a nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana está constituida de razonamientos, ¿no? Todos estamos facultados para generar un razonamiento. Y un razonamiento implica, pues, justificar, razonar, dar respuesta ante las dudas, ¿no? Ir aclarando ciertas dudas y ir generando nuevos conocimientos y prácticamente eso es argumentar. Entonces, en los textos argumentativos, que en este caso es el ensayo, un ensayo argumentativo, pues ahí se genera esta especie de justificación de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros opinamos o de lo que nosotros creemos o lo que nosotros confiamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Persuadir, es decir, convencer, defender la tesis. Ya el miércoles decíamos que la tesis es una afirmación, ¿no? Y si es una opinión, pues, y si tengo sustento, pues defiendo mi opinión, ¿no? Y con mi opinión no se queda en ese nivel nada más de opinar por opinar, sino que empiezo yo a hacer juicios que pueden ser catalogados como verdaderos o como falsos, y a partir de ahí, bueno, voy generando mi argumentación, ¿no? Mi argumentación. Pueden haber diferentes tipos de argumentos. De hecho, era una de las preguntas que hicieron en las videosesiones. Y pues aquí están, ¿no? Los argumentos pueden tener un carácter de tipo político, de un tipo periodístico, de un tipo jurídico, de un tipo científico, ¿no? Entonces, a ustedes, a nosotros nos toca pues hacer una especie de ensayo académico, una especie de análisis de alguna problemática de nuestro contexto, ¿no? Hoy que revisaba el material para este espacio abierto, este, me ponía a pensar y decía, bueno, ¿cuáles son los, curiosamente buscaba yo, cuáles serían los problemas de la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa más a la gente hoy en día? Y ya lo coloqué en el buscador y aparecían algunos memes, ¿no? Que hacían referencia a los problemas de las sociedades actuales, ¿no? Que sí que van a vestir, que sí que abrigos se van a poner, que sí que mal se ven en la foto de las redes sociales, que nadie los sigue en las redes sociales, que su artista favorito va a llegar. Esas son como las preocupaciones de muchas personas, ¿no? No quiere decir que de todas, pero sí de algunas, ¿no? Y me ponía yo a pensar y decía, ala. Entonces, cada tiempo, cada momento, cada circunstancia pues tiene sus propios problemas y sus propias preocupaciones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer entonces desde donde ustedes están, desde donde se ubican, pues hay problemas propios, ¿no? Si nosotros escuchamos las noticias por la mañana, vamos a ver que pasan pues un resumen de las noticias internacionales, ¿no? 140 y tantos días de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Qué otras noticias escuchaba en la mañana? Sobre unas funerarias que fueron incendiadas, no recuerdo ahorita en qué estado de la República, y que van dos funerarias que solo las incendiaron, probablemente el crimen organizado, mencionaban por ahí. Otra noticia que presentaban en la mañana era sobre una mujer que se había robado un bebé de 6 días, ¿no? En uno de los hospitales. Es otra noticia que presentaban. Y, y cada lugar, cada situación tiene su problemática propia. Entonces, por eso cuando presentamos los propósitos nos mencionan que todos estos elementos que se presentan sobre la argumentación vayan en función de qué, en función de las problemáticas que hay en cada uno de sus contextos, ¿no? En cada uno de sus contextos. Entonces vayan pensando en algún problema, porque en la actividad que tenemos más adelante vamos a elaborar un ensayo así rapidísimo, muy rápido entre todos, y vamos a practicar sobre ello, ¿no? Bueno, entonces mientras tanto, pues ahí está la pregunta que habían hecho, ¿no? ¿Cuál es la estructura? O la pregunta que yo hice a ustedes, ¿cuál es la estructura de un argumento, de un ensayo como tal? Este, Aquí encontramos primero que nada, pues el planteamiento del problema, ¿no? Explicamos o hay una explicación o la opinión ante un problema. Uno o más párrafos que enuncien la tesis. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrarnos actualmente? En el norte del país, por ejemplo, el problema del agua, la escasez del agua, ¿no?
En el centro del país y oriente del país, creo que la inseguridad, ¿no? Mucha inseguridad. En el sur del país, los problemas ambientales, ¿no? He escuchado igual en las noticias los descontentos sociales, en este caso de unos maestros que hacían plantones porque no les habían pagado, creo, por ahí. Entonces, esas son las problemáticas que aparecen, la drogadicción, el narcotráfico, la inseguridad, los homicidios a nivel nacional, este, la pandemia, ¿no? La educación en México, son problemas de investigación que podríamos nosotros plantear y que podríamos analizar o revisar, ¿no? Cómo van, cómo está. Entonces, yo quiero plantear, por ejemplo, un problema sobre la educación en México, ¿no? La problemática o el problema, ¿cuál sería? No sé, tal vez la falta de recursos en algunas escuelas como causa del rezago educativo en los estados más pobres del país. Ese es el planteamiento del problema. Entonces, habría que ver cómo justifico yo esta primera tesis, cómo voy a comprobar esta tesis y qué explicación voy a dar en todo el proceso de mi ensayo. Y a partir de ahí tengo que ir presentando todos mis argumentos a favor de mi tesis, ¿no? Tomando el ejemplo de la educación o la falta de recursos en algunas escuelas del país, puedo decir, bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor? Entonces podríamos notar que en los estados más pobres del país es donde hay más rezago educativo, que no se ha alcanzado la cobertura al 100% de la educación en México, que el índice de analfabetismo en México todavía es muy alto. Entonces, todas esas tesis, todas esas afirmaciones van a reforzar mi primer argumento de que la educación en México no es la más deseable por todo, ¿no? Entonces, esos son los argumentos a favor y puedo presentar argumentos en contra, ¿no? La idiosincrasia mexicana no permite, ¿no?, que realmente se aprovechen los recursos de las becas que provee el gobierno federal, ¿no? Entonces, no pueden decir que no hay apoyos. Apoyos sí hay, solamente que no son destinados a donde. Entonces, eso es un contraargumento a mi primera tesis que he presentado, ¿no? Y al final, bueno, pues tengo que presentar yo mi reiteración o marcar de nuevo cuál es mi propuesta inicial, que la educación en México no es la de mejor calidad en relación a otros países de Latinoamérica, por poner un ejemplo nada más. Entonces ahí vemos cómo voy justificando mi primera afirmación y lo mismo pueden presentar ustedes desde los problemas que alcancen a ver o desde las problemáticas que quisieran investigar y profundizar, porque de eso se trata la, la, este, la investigación, de eso se trata la argumentación, de investigar, 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 tener suficiente sustento para defender mi primera tesis, ¿no? Mi primera tesis. En generaciones anteriores yo les había dicho a sus compañeros que sería muy bueno hacer una investigación. ¿Cuál es la causa del bajo número de alumnos que se conectan a los espacios abiertos para el aprendizaje del módulo número 5, ¿no? Y les decía, bueno, puede ser una buena investigación. O también les decía, sería muy bueno hacer una investigación del por qué en la actividad integradora número 4 y en la actividad integradora, en el proyecto integrador final, hay mucha coincidencia en que de todas las generaciones, y es un fenómeno bastante marcado, les preguntan, ya les estoy adelantando, pero bueno, para que también lo vean, ¿no? Les preguntan que si cuál es el mejor avance científico que se tiene. Y en todas las generaciones, no sé cuál es la causa, porque sería muy buen trabajo de investigación, en todas las generaciones en las que he atendido, no falta ninguno que diga que el mejor avance científico, no, y no quiero decir que esté mal, ¿no? El mejor avance científico es el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Este, tal vez porque sí lo sea, o no sé por qué coinciden mucho, ¿no? Hay mucha coincidencia de que ellos o varios de sus compañeros lo consideran así. No lo justifican, como 2 o 3 personas sí lo justifican claramente, pero la mayoría solo coloca que ese es
y que fue descubierto por tal persona, y punto, ¿no? Entonces, es raro el fenómeno, ¿no? Sería muy buen tema de investigación, pero pues tendría que preguntarle a todas las generaciones, a las 40 y tantas generaciones que hay, cuál fue la causa o el motivo de que hayan colocado, o que así realmente así lo consideraron, o que tuvieron una inclinación hacia ello porque estuvieron investigando y buscando y que lo que le arrojaba el buscador a la investigación fue esa. Entonces, posibilidades hay muchas, ¿no? Pero bueno, es buscar, es investigar, es documentarse para poder tener los mejores argumentos posibles. Pues eso es en función de ello, y ahí está el ensayo, también la definición de ensayo. Ahí se presenta, ¿no? El propósito de un ensayo no consiste en encontrar una verdad absoluta, ¿no? Sino en analizar, interpretar o evaluar un tema. Analizar, interpretar o evaluar un tema, ¿no? La inflación en México, ese es el tema. ¿Qué voy a hacer? Investigar todo lo necesario de la inflación, cómo va la inflación en nuestro país y decir por qué se está dando, cuáles son los efectos que tiene y cómo repercute en mi comunidad o en mi persona, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que estoy notando yo sobre la inflación que se está dando en nuestro país? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Analizando, interpretando y evaluando. Entonces, un ensayo busca esto, ¿no? Tratar de hacer un análisis crítico, ¿no? Dentro del propósito del módulo 5, yo lo colocaba el día miércoles, les decía, tenemos que ser críticos, tenemos que ser analíticos. ¿A qué se debe esto o lo otro? ¿Cuál es la causa de esto o lo otro? No nos podemos ir con lo primero que nos aparezca o con lo primero que nos dicen los medios, porque hasta cierto punto han perdido credibilidad y pues no nos queda más a nosotros que investigar, no nos queda más que indagar, no quedarnos con lo primero que aparezca como información. Y como bien nos los comentaba una de sus compañeras ahí en el chat, ¿cuál es la estructura del ensayo? El título, la introducción, el desarrollo o el cuerpo, la conclusión y las referencias, ¿no? Y las referencias, que es lo que a veces nos falla o les ha fallado a la mayoría, como que omiten esta parte de la referencia. Creo que su tutora igual ya en la sesión que tuvieron les explicaba muy bien, que hoy revisaba yo el video, sobre que era necesario o es necesario hacer sus citas al estilo prepa en línea CEP y distinguir muy bien entre aquello que ustedes están proponiendo, reflexionando, interpretando, lo que decíamos hace rato, evaluando, y lo que tomamos de otros autores para sustentar nuestra opinión o nuestra interpretación, ¿no? Entonces, si yo voy a tomar prestado algo, una frase, un fragmento, ¿no?, un párrafo, pues tengo que colocarlo dentro de mi ensayo, pero tengo que distinguirlo de aquello que yo estoy proponiendo, porque o si no, se va a considerar como un plagio parcial, ¿no? Pues tratamos de que no se considere de este modo. Si ustedes referencian o si ustedes colocan la nota al pie, no se va a considerar como plagio, sino se va a considerar como una referencia, como una cita que ustedes van a utilizar para darle fuerza a su ensayo, ¿no? Para darle fuerza a su ensayo. Porque a lo mejor podemos generar opiniones o podemos generar afirmaciones, pero si no tiene un sustento científico, académico, serio, objetivo, entonces a veces nuestras afirmaciones o nuestras opiniones podrían flaquear o no podrían tener la misma fuerza que tendrían con un sustento de alguien con autoridad en el área, ¿no? Porque yo puedo hablar de la depresión, tal vez, pero puedo hablar de la depresión desde mi perspectiva. Todo lo contrario sería hablar de la depresión a partir de lo que dicen los psicólogos, los médicos, los psiquiatras. Entonces, eso ayudaría mucho porque daría mayor credibilidad. Pero ¿qué tengo que hacer? Debo de citar, debo de referenciar como tal lo que yo coloque
en mi ensayo como sustento. Entonces, como que hace falta eso y dentro de las rúbricas, pues sí, ahí aparece la indicación de que se tiene que evaluar esa parte. Entonces, si no la encontramos, pues simplemente no podemos dar ese puntaje a la hora de revisar o a la hora de evaluar. E incluso en las rúbricas que nos dan para evaluar ya aparecen plagio total, plagio parcial y no plagio, ¿no? Entonces ya se va a empezar a implementar esa parte dentro de las evaluaciones y cuando se identifique, bueno, pues será penalizado por medio de las rúbricas como tal, que ya lo están siendo desde ahora, porque un trabajo que tenga característica de plagio parcial o plagio total, pues se les coloca a cero, ¿no? Trabajo no evaluable. Sin embargo, ya están tomando en consideración esta parte para que se evalúe de otro modo o de otra forma, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues hemos visto o hemos resuelto las preguntas anteriores que ya, la estructura del argumento, ¿no? Ahí está, que es un ensayo, ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo más confuso para elaborarlo? Ya lo mencionaba su compañera, que era la estructura, ahorita vamos a continuar viendo cuáles son las partes del ensayo, ya lo escribieron también por acá y aquí yo también lo coloco en esta diapositiva. Título, introducción, desarrollo cuerpo, conclusión y referencia, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a revisar aquí lo que tenemos en función de ello. A ver, permítanme tantito. Sobre el ensayo. Me voy a dejar de compartir tantito para ver si vemos bueno, tenía un video por ahí, creo que no se pudo reproducir. Y ahí nos presentaba qué es el ensayo como tal. Ahorita lo voy a buscar. Viene la definición, las características y las recomendaciones. Vamos a ver si lo nos reproduce. Hola, ti, yo soy Edan González y te voy a explicar el psicoanálisis en 3 minutos. Ahí está.
Bien, pues, es importante esta parte, sí, tener consideraciones. Si notan, estamos usando o se están usando los mismos términos: opinión, afirmación, argumentación, se está usando conclusión. Aquí mencionan que el ensayo se realiza un ejercicio de fundamentación de la postura o la conclusión. En el caso del comentario, pues solo gira en torno al hecho y se comenta, ¿no? Lo que se ha visto y lo que se ha escuchado, pero no más. En cambio, en el ensayo no. En el ensayo sí hay investigación y trata de llegar a una conclusión, ¿no? Ya en la primera parte del video mencionaban que hay una reflexión, hay una revisión de del tema o el problema que se esté abordando. Muy bien, bueno, pues ahí está, ¿no? La parte del ensayo, que era lo complementario dentro de las diapositivas que yo les presentaba, que les presento, ¿no? Esta es la estructura. Si notan, pues es muy similar a lo que ya hemos comentado o ya les he compartido desde las diapositivas que se tienen. Entonces, vamos a continuar con ello en función de lo que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando del ensayo y ahora vamos a colocar un ejemplo, cómo observar, ¿no? Cómo debe de estructurarse, cómo debe de elaborarse. Ahorita que cargue la presentación, vamos a continuar. Ahí está ya. Ahí está un ejemplo de un ensayo argumentativo. ¿Qué habíamos dicho que debe de ir primero? Pues prácticamente debe de ir el título, ¿no? El título. Por ahí creo que el editor inteligente cambió el color de las letras y me las puso en blanco, pero bueno, en el primer recuadro dice título y en el segundo recuadro dice conservar el medio ambiente es conservar la vida del hombre en la tierra, ¿no? Ese es el título. Luego tenemos la introducción. En los últimos años, el medio ambiente ha sido tema de discusión para varias reuniones internacionales donde se han juntado las potencias más poderosas del mundo para intentar llegar a acuerdos y los involucren a los países de mayor industrialización y los que más contaminan. Entonces, dan como la entrada para el trabajo o un ensayo argumentativo.
Luego vienen los argumentos como tal, ¿no? ¿Quién está contaminando? ¿Por qué está contaminando? ¿Quiénes son los países que han estado contaminando más? ¿Cuáles son las actitudes de estos países en función de ello? ¿Qué se está haciendo? ¿No? ¿Cómo le están haciendo? Entonces, en el desarrollo, pues se tienen que presentar los argumentos que defiendan lo que nosotros planteamos en el título, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando en el título. Entonces, cuando nosotros estructuremos nuestro ensayo, pues bien decía el video hace rato, ¿no? Hay que buscar fuentes confiables que puedan sustentar nuestro trabajo de investigación o nuestro ensayo, ¿no? Si yo quiero hablar de contaminación, como en este ejemplo que se está mandando, pues ya aquí nos están hablando de los países de la Unión Europea, de la India, Rusia y Japón, y nos están hablando de los objetivos que se buscan ante tratar de disminuir el calentamiento global y el efecto invernadero que ocurre en nuestro planeta, ¿eh? Y también hacen hincapié o son muy directos al decir que países como China y Estados Unidos, pues prácticamente son los países que más contaminan. Y también aquí están argumentando que a pesar de que son países contaminantes, en el caso de Estados Unidos, pues durante el gobierno de Donald Trump creo que se eliminaron ahí algunos acuerdos proambientales y que fue muy criticado el vicepresidente de ese país en ese momento y al parecer el de ahora ya lo está retomando, pero pues presentan las tesis donde no se ha estado haciendo nada y pues realmente no se está preservando la vida en la Tierra y por lo tanto tampoco se va a preservar la vida humana en el planeta, ¿no? Entonces continúan ahí en la elaboración de los argumentos y siguen presentando, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la postura ambientalista de algunos países? ¿Cuál es la postura ambientalista a favor y en contra? Y pues igual proponen qué es lo que viene o qué es lo que nos deviene posteriormente si no se cuida nuestro planeta, ¿no? Ahí en los últimos párrafos dicen hay que asumir una actitud proactiva y responsable de la conservación del medio ambiente. Nos atañe a todos por igual, países pobres, países ricos, industrializados, no industrializados, potencias o no potencias, preservar, ¿no? No se salvará ningún país si vamos a la extinción. O sea, todos vamos para lo mismo, ¿no? De modo que si tanto naciones como individuos deberemos de tomar cartas en el asunto y cuidar el medio ambiente. Y al final dicen, no se trata de creer o no en el cambio climático, porque no sé si recuerdan que Donald Trump dijo que le salía más caro, ¿no? Le salía más caro todo lo de las energías limpias que realmente un cambio, un cambio que hay en el cuidado del medio ambiente. Por eso, pues rechazó estos acuerdos que se habían tomado y empezó a decir, ¿no? Que eran pues prácticamente un tope o un punto de partida para que no hubiese más crecimiento, desarrollo económico en Estados Unidos. Y bueno, ese fue su argumento. Él argumentaba de que pues realmente no había una especie de cambio climático. Por eso aquí en esta afirmación del último párrafo están diciendo, no se trata de creer o no en el cambio climático. El cambio climático no produce, tomados por ahí, quién lo hace, quién es más fuerte, quién más intenso, sino pues estamos viendo que hay inundaciones improvistas, que hay el deshielo de los casquetes polares y todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué más, qué otra evidencia se necesita para considerar el cambio que se está dando en el mundo, ¿no? Y al final, pues viene la conclusión, ¿no? En un siglo hemos hecho lo que la naturaleza nos hizo en millones de años, ¿no? Es decir, la naturaleza se ha encargado de construir o de ir formando con los recursos necesarios para que se diera la vida y pues nosotros los seres humanos como especie hemos deteriorado toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que cuidar el medio ambiente, debemos de hacer cambios radicales para que puedan haber o para que podamos tener una esperanza y que la civilización humana permanezca. Ahí el autor de este ejemplo, de ese ensayo que propone, pues también coloca las fuentes de consulta donde se tomaron para hacer este ensayo, ¿no? Para hacer este ensayo. Entonces, si notan, bueno, pues ahí está, la estructura es bastante sencilla, ¿no? El título, ya lo mencionábamos, la introducción, el desarrollo de los argumentos, uno tras otro, bien informados, como les mencionaba,
la conclusión y las fuentes de investigación. Entonces, por favor, si van a elaborar su actividad integradora número 2, donde corresponde elaborar el ensayo, mantengan esa estructura, ¿no? De hecho, les piden que primero construyan los argumentos. Y después de construir los argumentos, con esos mismos argumentos, hay que elaborar un ensayo, ¿no? Entonces, sigan las instrucciones porque leí por ahí algunos trabajos donde en los argumentos decían una cosa y en el ensayo decía otra cosa, o sea, tenía otro tema, pues, entonces no tenía relación entre los argumentos que presentaron y el ensayo que elaboraron. Entonces, si primero les están pidiendo algunos argumentos, es porque esos argumentos los van a utilizar en la elaboración de su ensayo, ¿no? No sé, ustedes pueden tomar cualquier tema y decir, ¿no? Sobre el hábito de lectura en México, creo que por ahí se estaba juzgando. Entonces, hay que colocar cuáles son tus argumentos, ya sea a favor o en contra. Recuerden que en el video nos mencionaban eso. Hay que definir una postura de la tesis que ustedes van a dar. Estoy a favor o estoy en contra, ¿qué? De la idea de que el hábito de lectura en México esta es la causa. Y yo voy a defender que por eso no tenemos el hábito de lectura, ¿no? ¿O qué hace falta para que haya un verdadero gusto por la lectura en México? ¿Qué nos está haciendo falta? Bueno, colocar esos argumentos que pueden aclarar esta parte. Entonces, hasta aquí, pues está esta parte de el ensayo. Aquí creo que no nos va a dar tiempo. De todos modos, yo ya tenía preparado una actividad donde les iba a pedir que colocaran, pues, un tema, una introducción, un desarrollo, argumentos y conclusión. Entonces, o un problema, un planteamiento del problema, y lo íbamos a hacer en conjunto, pero pues igual a veces el tiempo es un poco corto y no nos da, ¿no? No nos da el espacio. Esa era la liga para crearlo, pero bueno, creo que les va a tocar hacerlo de todos modos en su investigación, en su actividad integradora número 2, y ahí voy a observar, pues, que mantengan la estructura, que mantengan su postura, que argumenten con seguridad y objetividad. No es nada más de colocar opiniones por colocar opiniones, que coloquen las fuentes de investigación, que usen las citas, ¿no? Para sustentar sus opiniones o sus dichos y lo ratifiquen en la conclusión que ustedes tienen que elaborar, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, pues podríamos decir lo siguiente: un ensayo argumentativo es un texto de tema libre, ¿no? De tema libre. Aunque la plataforma o Prepa en línea CEP les proponga los temas, bueno, pues desde ahí ustedes podrían darle un enfoque, ¿no? Ustedes pueden darle una directriz en la que ustedes consideren, ¿no? Los temas pueden ser propuestos, pero ustedes son los investigadores o ustedes son los que tienen que darle el matiz al problema que le plantea la actividad integradora, ¿no? Si la actividad integradora les está pidiendo enfocarse, no sé, en el problema de la drogadicción en México, bueno, pues ustedes dirán, bueno, el problema es, o el tema es la drogadicción, el consumo de drogas, ¿no? O la legalización de las drogas, podría ser el tema, pero ustedes pueden darle el enfoque, como decir, bueno, considero que la legalización de las drogas es necesaria ya en México. ¿Por qué? Para que haya menos delincuencia o para que se disminuya el consumo de marihuana de manera clandestina, o para que disminuya el número de adictos de marihuana en el país, o decir que para que haya un mejor control de de la distribución de la marihuana y no tengan que recurrir al crimen organizado. Entonces, si se dan cuenta, he colocado un sinnúmero de directrices en función de un tema, en este caso, la legalización de las drogas. Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes con cualquier otro tema. Por eso aquí menciona, es un tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Entonces, en el video ahí les decían, tienes que saber de qué quieres convencer a tu lector, ¿no? Tienes que saber de qué quieres convencer a tu lector. ¿Qué es lo que quieres expresar en tu ensayo? Lo que estás diciendo es capaz de convencer, ¿no? Es como si yo les preguntara a ustedes,
Anaí, convénceme del por qué te tengo que poner 10 o 100 puntos en tu actividad integradora. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues empezar a dar razones o empezar a presentar argumentos para que yo coloque el 100% en la actividad integradora. Debe de estar ahí dentro del trabajo que se entrega, ¿no? También entonces, si hay investigación, si hay fundamentación, si hay dominio del tema, el complemento de la actividad integradora va a estar bien hecho, que en este caso es un audio, ¿no? Entonces, para que puedan tener dominio oral, es decir, del tema que van a desarrollar, es importante investigar y leer, ¿no? Ahí les piden que no deben de leer su ensayo, tienen que defender sus argumentos, ¿no? Tienen que defender sus argumentos. Tienen que decir, bueno, yo estoy convencida de que no hay hábito de lectura en México. ¿Por qué? Porque no nos obligan o no nos crean el hábito desde los primeros años de vida. Prefieren que se vea televisión o prefieren que se esté perdiendo el tiempo en las redes sociales y en el teléfono o en el smartphone. Entonces, tú me tienes que comprobar eso que estás diciendo de tal forma que me puedas convencer, ¿no? Pues a lo mejor tú vengas con tus estudios y digas, bueno, pues investigué y dice que la mayoría de los niños entre 5 y 8 años pierden la habilidad de lectura debido a que se dedican solo a ver videos en YouTube. Entonces, no es favorable y por lo tanto, por eso no hay hábito de lectura en México. Que los estados con mayor pobreza en el país no tienen acceso a bibliotecas, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a dispositivos electrónicos donde pues puedan leer también de manera electrónica. Pues como no tienen acceso, pues hay gente que ni leer sabe. Entonces, ¿cómo quiere que haya hábito de lectura si no saben ni leer? Bueno, hay otro argumento que es convincente. Entonces, tienen que estar o tienen que tener presente de qué quieren convencer al lector. En este caso, ustedes al crear su audio, sean objetivos, sean seguros o tengan seguridad ante lo que van a afirmar, ¿no? Y pueden mencionar, como dice tal autor, o como dice el INEGI, en 1995 hubo una mayor demanda de compra de libros, por lo tanto, o como dice Secretaría de Educación Pública, las ferias de libros que se han estado haciendo alrededor del país ha estado favoreciendo el gusto por la lectura. O con la cobertura de Internet a nivel nacional que ya el gobierno federal está generando, va a permitir que libros digitales lleguen a los alumnos de tal forma que puedan crearse el hábito de lectura. Puede haber un sinnúmero de argumentos que puedan convencer, pero lo tienen que tener presente. No se tienen que perder en nada. Entonces, para que puedan persuadir y para que puedan expresar sus ideas. Luego, bueno, pues también el ensayo, la finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que debemos en este proceso de persuasión, pues nosotros debemos de ser capaces de sembrar la duda, seamos capaces de convencer, seamos capaces de cambiar de perspectiva, ¿no? Si es que está esa finalidad. A lo mejor ustedes dirán, bueno, mi ensayo solo es de tipo documental, investigativo, donde solo quiero que se informen, donde solo quiero que sepan, no me interesa si se convence o no se convence, sino solo quiero que haya una información. Entonces, por eso mencionan ahí, su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión personal. Cuando ustedes leen un diario, un periódico o un encabezado de una noticia, pues ustedes tendrán que analizar, ¿no? Si es verdadero, si es falso, si está mal enfocada, si a lo mejor no está bien expresada la oración que se expresan en los encabezados de los periódicos, ¿no? Hay algunos noticieros igual que a veces generalizan y es ahí donde viene el error, ¿no? Es ahí donde viene el error. ¿Por qué? Bueno, porque generalizan y probablemente no todos estén metidos en la problemática que se esté presentando y a partir de ahí, bueno, al generalizar, ahí se comete un error. Entonces, en los ensayos también, tener cuidado de usar los conectores necesarios. Es importante que si van a hacer un juicio, tengan cuidado de cómo lo expresan, ¿no? Porque una cosa es decir, algunos mexicanos no tienen gusto por la lectura. ¿Verdadero o falso? Pues eso es verdadero.
Algunos mexicanos no tienen gusto por la lectura. Pero si yo digo todos los mexicanos no tienen, bueno, eso no es cierto porque más de alguno sí ha de haber. O ningún mexicano tiene gusto por la lectura, pues, tampoco podría ser cierto porque a lo mejor alguno sí. Entonces, esas expresiones no favorecen en la estructura o en la construcción de nuestro ensayo. Y también cuando estamos argumentando, tener cuidado de no usar esas expresiones generalizadoras porque pues inmediatamente se puede identificar el error, ¿no? Inmediatamente se identifica el error y al identificar el error, pues prácticamente perdemos en este proceso de argumentación credibilidad, ¿no? Credibilidad. Por eso se les pide que hagan investigación, por eso se les pide que sustenten todo aquello que van a colocar en su ensayo. Entonces, no lo duden, por favor. Y bueno, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda la confianza lo pueden externar antes de pasar a lo siguiente. Ramiro, ¿alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna, Ramiro? ¿Aileen? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Anaí, ¿alguna pregunta? Todo claro. Ok, Anaí, gracias. Milagros, ¿alguna pregunta, Milagros? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, Aileen. Gracias, Aileen. Ya nos respondió por el chat, Aileen. Bueno, Milagros por ahí no nos ha podido responder. Ya nos respondió, sí, me quedó claro. Gracias, asesor. Es lo que nos responde Milagro, ¿no? Bueno, pues vamos dándole continuidad para ir cerrando ya nuestro segundo espacio abierto. Bueno, después de las conclusiones y de cerrar, lean por favor en el foro Aprendiendo. Ahí he colocado las conclusiones de estas dos actividades que tienen que entregar. Pueden revisarlo, a lo mejor les den luces para su estructura o para su elaboración. También, pues aquí están los recordatorios, ¿no? Continúen aportando en el foro Aprendiendo. Todavía estará abierto hasta el domingo. Revisen los recursos en la plataforma, son muy buenos. Y si no, de todos modos, en plataforma Novedades, yo coloqué varios recursos, ahí pueden ayudarles igual, pueden revisarlos, también favorecen. Revisen bien las rúbricas, ¿no? Porque, pues a lo mejor ustedes dirán, no, pues es que yo tengo facilidad de palabra, de escritura, y voy a elaborar mi ensayo y lo voy a hacer de esta manera. Entonces, si a mí la rúbrica me pide que debes de mantener una estructura y si no la encuentro, pues no voy a poder colocar la nota válida, pues. ¿No? Si a mí la rúbrica me dice, no, el alumno descarga o utiliza el descargable y lo edita y no lo hace como lo pide la rúbrica, entonces también entro en conflicto porque a lo mejor el contenido esté bien, pero si no revisaron bien las instrucciones y no revisaron bien las rúbricas, entonces ahí es donde ya no se puede hacer más, ¿no? Evitar el plagio de las actividades, hagan sus trabajos, creo que son bastante sencillos, solo sí que requiere de tiempo, porque yo lo sé que sí, requiere de tiempo, sentarse, escribir, redactar, investigar, pero bueno, distribuyan lo mejor posible su tiempo y también recordarles que en esta semana pues es el receso académico para que lo tengan considerado. Creo que no estará abierta la plataforma para subir trabajos o actividades de la semana número 2 hasta la otra semana. Sin embargo, bueno, tienen hasta el domingo para subir sus actividades de la semana número 1. Entonces, esta semana que empieza a partir de lunes, pues no hay esta actividad en prepa en línea por lo del receso académico. Y por último, pues los espacios abiertos para el aprendizaje como son los miércoles y los viernes. Por favor, no lo olviden, manténganse conectados. Recuerden que al fin de cuentas hay un puntaje que se les ofrece, siempre y cuando haya una participación activa. Platiquen, comenten, opinen, etcétera. Y eso les va a ayudar a tener el puntaje que pues se propone desde preparatoria en línea hacer, ¿no? Entonces, les agradezco su presencia, muy atentos, muy amables, gracias por estar, gracias por atender las indicaciones, gracias por responder en el chat, gracias por abrir sus micrófonos y bueno, pues
Les veo la otra semana, en miércoles. Muy buenas noches y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o cualquier comentario. Buenas noches y muchas gracias, profesor. Buenas noches, Ramiro. Hasta luego. Gracias por la información. Bonita noche. Bonita noche, Anaí. Hasta luego. Descansen. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Aileen. Bonita noche.